Nunca imaginé que mi voz temblaría así al decirlo, pero fui yo. Yo fui la que abrió la puerta a otra piel, a otra mirada, mientras aún llevaba el anillo que él mismo me puso con manos que ahora siento tan ajenas. Y lo peor es que todo comenzó por un simple error, uno que jamás pensé que cambiaría mi vida. Antes de todo esto yo era la esposa perfecta, o al menos eso intentaba. Me llamo Clara, 36 años, contadora, madre de nadie pero cuidadora de todos. Mi marido, Javier, siempre decía que yo era su lugar seguro, pero él se volvió tan distante, tan silencioso, tan metido en su mundo que a veces me preguntaba si aún me veía o solo ocupaba espacio a mi lado. Nuestra vida era correcta, predecible, casi matemática. Besos rápidos, cenas frías, llamadas mecánicas. Y yo, tonta de mí, pensaba que así era el matrimonio cuando se volvía maduro. Todo empezó una noche en la que me llegó un mensaje que no era para mí. Llegué bien. Hoy fue intenso, gracias por escucharme. Lo enviaba un tal Lucas. Debió equivocarse de número. Le respondí solo para avisarle, nada más. O eso creí. Me contestó con una voz escrita tan cálida que me sorprendió, perdona, qué vergüenza. Pero ya que estás ahí, ¿cómo estuvo tu día? Y Dios, no sé cómo explicarlo. No era coqueteo, no al principio. Era como si alguien, por fin, quisiera ver detrás de mi sombra. Pasaron días, semanas. Me encontraba esperando sus mensajes como quien espera una respiración después de haber estado bajo el agua. Demasiado tiempo. Hablábamos de todo, del miedo a envejecer, de lo que no decimos en voz alta, de las noches en las que te duelen los silencios más que los gritos. Lucas, él tenía una forma de leerme sin verme. Una noche se atrevió a decir, siento que te conozco desde antes de conocerte. Y yo sentí lo mismo. La primera vez que lo vi fue accidental. Yo salía de una cafetería, él entraba. Lo reconocí por la voz, porque me saludó sin dudar, como si sabíamos perfectamente que ese encuentro tarde o temprano iba a suceder. Así que eres tú, dijo, y su sonrisa fue mi caída libre. No diré detalles, pero te juro que no fue la típica historia de pasión prohibida. Fue suave, fue lento, fue como encontrar una habitación en mi propio corazón que yo no sabía que existía. Y cada día que pasaba, la culpa se mezclaba con un deseo de quedarme ahí, aunque fuese un minuto más. A veces le decía, no debería estar aquí. Y él murmuraba, pero estás. Eso ya dice algo. Yo cerraba los ojos porque tenía miedo a lo que significaba. Miedo a lo que perdía. Miedo a lo que estaba empezando a amar. Todo se rompió una tarde que parecía igual a cualquier otra. Javier llegó antes de tiempo. Yo estaba en la cocina y escuché su voz llamándome con un tono que no usaba desde hace años. Clara, ¿podemos hablar? Me temblaron las manos porque supe que sabía. No sé cómo lo descubrió. Quizás un mensaje, una mirada, un cambio en mi perfume, algo. Me senté frente a él y lo vi respirar hondo, demasiado hondo. Sé que hay alguien, dijo. No quiero detalles, pero lo sé. Lo que no esperaba era lo que vino después. Él no me gritó, no me reprochó. Solo me miró con unos ojos cansados y dijo, creo que también tengo que confesarte algo. Yo sentí que el aire me abandonaba. Me contó que llevaba meses viéndose con alguien solo para hablar, que también se había sentido solo, que también creyó que nos habíamos perdido en una rutina que nos apagaba. Yo no supe si llorar o reír. La ironía me golpeó como un puñetazo. Ambos buscando afuera lo que ya no encontrábamos en casa. Pero el verdadero golpe, vino después. Cuando por fin decidí enfrentar a Lucas, contarle que todo había salido a la luz. Le escribí. Le conté. Lo esperé. Y su respuesta fue un cuchillo lento. Lo sé, me dijo. Siempre lo supe. No entendí. Le pedí que explicara. Y ahí se desplomó todo lo que creí real. Lucas confesó que encontró mi perfil antes de que empezáramos a hablar. Que supo que yo era casada. Que la primera vez que escribimos por error no había sido error. Que me eligió. ¿Por qué?
porque había visto a Javier con otra mujer semanas antes y pensó que yo también debía saber que algo no iba bien. En mi casa. Pero se enganchó, dijo él. Se enamoró. O eso afirma. Yo me quedé helada. No sé si me buscó para salvarme, para herirme, o simplemente porque necesitaba sentirse necesario para alguien. Supe entonces que no había sido una coincidencia mágica. Había sido una historia construida sobre una verdad torcida. Terminé sentada en silencio, sin Javier, sin Lucas, sin ese refugio que creí haber encontrado. Solo yo. Yo y la pregunta que aún me quema el pecho. Si tú hubieras sido yo, si hubieras descubierto que tu amante sabía quién eras desde el principio, que te eligió con intención, vale, sigue siendo mi voz la que habla, aunque a veces siento que ya no me pertenece. Y antes de seguir, respira conmigo. Porque lo que viene después no es más liviano. Es más hondo. Más oscuro. Más mío. Cuando supe que Lucas me había elegido, que no fuimos un accidente ni un cruce fortuito de destinos, sino una construcción consciente, casi quirúrgica, algo dentro de mí se rompió, sí, pero también algo se abrió. Como una herida vieja que de pronto empieza a sangrar de verdad y te obliga a mirarla de frente. Esa noche no dormí. No pude. Caminé por la casa como un fantasma, con las luces apagadas, escuchando solo mi respiración y el eco del refrigerador. Javier dormía en el cuarto de invitados. O hacía el intento. Podía escuchar sus giros, su inquietud. A las 3 de la mañana, cuando ya no quedaban lágrimas en mí, bajé a la sala y encontré la caja donde guardo las cartas que nunca envié, las notas que escribí en noches de soledad, los fragmentos de una mujer que siempre trató de ser demasiado buena, demasiado correcta. Y entre esos papeles encontré algo que me dolió más que la confesión de Lucas. Una foto. Una que yo no recordaba haber guardado. La dejé caer al piso. Era Javier. Con la mujer que él decía que solo lo escuchaba. Ella le tomaba el brazo, la cabeza inclinada hacia él, y no había nada inocente en esa postura. Lo supe al instante, ellos no empezaron solo hablando. Antes de que yo cayera, él ya estaba en el mismo precipicio. Me quedé mirándola tanto tiempo que amaneció. A las 7, Javier bajó. Tenía la misma expresión de alguien que está a punto de enfrentar una cirugía sin anestesia. Vio la foto en mis manos y se detuvo. No habló. Yo tampoco. No gritamos. No explotamos. Fue peor, guardamos un silencio tan afilado que cortaba el aire. Al final, fui yo la que dijo algo. ¿Hace cuánto? Él bajó la mirada y respiró hondo. Más de lo que te dije. No lloró. No suplicó. No pidió perdón. Su sinceridad era como un suelo que se vuelve gelatina bajo los pies. ¿La amas?, pregunté sin querer preguntar. Javier apretó los labios y dudó. Esa duda me atravesó como un rayo. Yo, la mujer con la que construyó una vida, convertida ahora en una interrogante secundaria. Me levanté y me encerré en el baño. No para llorar. Para vomitar. Literalmente. El cuerpo a veces expresa lo que el alma no puede. Cuando volví a salir, sentí que el aire me raspaba la piel. Durante días vivimos en una especie de limbo. No éramos pareja, pero tampoco extraños. Cocinábamos en silencio. Dormíamos separados. Nos cruzábamos como dos sombras que se reconocen pero no se tocan. Él parecía esperar algo, que yo explotara, que lo echara, que lo perdonara, no lo sé. Yo también esperaba, pero no sabía qué. Lucas seguía escribiéndome. Necesito verte, decía. Déjame explicarlo en persona, no quiero perderte. No supe qué parte de mí seguía respondiéndole. Tal vez la parte herida. Tal vez la parte que aún buscaba sentirse elegida, aunque fuese por las razones equivocadas. Nos vimos. Sí, lo hice. Lo encontré en el mismo café donde nos vimos la primera vez. Y cuando lo vi entrar, algo en mí se estremeció, aunque intenté odiarlo. Clara, murmuró, sentándose frente a mí, con una tristeza que parecía sincera. No quería engañarte.
Solo quería entenderte. Le contesté con una frialdad que me sorprendió. Me estudiaste. Ese es el verbo correcto, ¿no? Él negó con la cabeza. Te busqué porque te vi triste. Pensé que necesitabas algo que tu marido no te daba. Reí. Pero no fue risa, fue un sonido roto. Y tú decidiste ser ese algo. Lucas extendió la mano como queriendo tocarme. Pero la retiró. Me enamoré de verdad. Y aunque no lo creas, me siento culpable. Lo miré fijamente. Él no apartó la mirada. Y eso, esa constancia, ese no huir, me desarmó un poco. No quiero ser un error para ti, dijo. Mi voz se quebró, pero lo eres. Lo dejé ahí, sin mirar atrás. Caminé por calles que no recordaba, respirando un aire frío que dolía. Esa tarde tomé una decisión. No por Javier. No por Lucas. Por mí. Llamé a una amiga, Ana, y le pedí quedarme un tiempo en su departamento. Ella no hizo preguntas. Solo preparó la cama. Le dejé a Javier una nota. Una sola frase: necesito escucharme sin ruido. Salí con una maleta pequeña. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Las primeras noches sola fueron un terremoto silencioso. Me acostaba en una cama ajena, en un cuarto que olía a café y libros, no a mi vida. Y sin embargo, me sentía más yo que nunca. Ana me dejaba espacio, pero a veces me decía: no te culpes por sentir. Cúlpate solo si no aprendes. Un día, después de casi una semana lejos, Javier me escribió un mensaje largo. Demasiado largo. No sé cuántas veces lo releyó antes de enviarlo. Me decía que me extrañaba, que estaba dispuesto a reconstruir lo que fuera. Que dejaría a la otra mujer, que iría a terapia, que haría lo que yo necesitara. Y ahí, justo ahí, fue cuando apareció el verdadero giro. El que no vi venir. Antes de responderle, decidí hacer algo que había evitado durante días: revisar a fondo mi propio teléfono. Mis fotos, mis notas, mis archivos, necesitaba ordenar mi mente y, de paso, borrar lo que dolía. Fue entonces cuando encontré un audio. Uno que no recordaba. Grabado automáticamente durante una llamada perdida, de esas que el móvil a veces registra por error. Era la voz de Javier. Y de Lucas. Juntos. Hablando. Mi sangre se heló. Lo escuché con las manos temblorosas. Javier decía: no quiero que ella se entere aún. Déjame manejarlo a mi ritmo. Lucas respondía: pero estás sufriendo. Tú sabes que esto no puede seguir así. Mi nombre salió varias veces. No como un secreto. Como un proyecto. Como un acuerdo. Como si ambos conocieran partes de mi vida que yo misma no sabía que ellos habían compartido. Cuando la grabación terminó, el silencio fue absoluto. Ya no sabía quién había traicionado a quién. Ni por qué. Ni desde cuándo. Ni con qué propósito. Mi mundo, ese que creía destruido de una forma, acababa de romperse de otra completamente distinta. Y ahora soy yo la que te mira a través de esta confesión y te pregunto. Si descubrieras que tu esposo y tu amante se conocían, que hablaban sobre ti, que algo más grande estaba ocurriendo detrás de tu espalda. Lo escuché tantas veces que terminé aprendiendo la respiración de ambos. Cada pausa. Cada susurro. Cada silencio que decía más que las palabras. Ese audio, ese pequeño fragmento robado al azar, cambió todo lo que yo creía comprender. Porque ya no era solo una infidelidad. Ni dos. Era algo más profundo, más enredado, más deliberado. Y yo estaba en medio sin saber que era el centro de una conversación que nunca debió existir sin mí. Ese mismo día, después de escucharlo, me levanté del sillón de Ana con una decisión que no sabía si me pertenecía o si simplemente ya no tenía escapatoria. Necesitaba respuestas. No de Lucas. No de Javier. De ambos. Juntos. Frente a mí. Llamé primero a Javier. Su voz estaba cansada, pero en cuanto me oyó, se llenó de una especie de alivio ahogado.
Clara, gracias por llamar. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Puedo? Lo interrumpí. No quería que me envolviera en su preocupación tibia. Necesito verte, dije sin rodeos. Esta noche. En casa. Hubo un silencio. Un silencio que me dijo que él entendía que no se trataba de reconciliación. Estaré ahí, murmuró. Luego llamé a Lucas. No atendió a la primera. Ni a la segunda. A la tercera, su voz sonó casi temblorosa. Clara, no pensé que quisieras hablar conmigo. Esta noche. Casa de Javier. A las 9. ¿Los tres?, preguntó, como si ya supiera exactamente por qué. Los tres. Cuando colgué, sentí una calma extraña. No era serenidad. Era la calma del que ya aceptó el golpe antes de recibirlo. A las 8:30 llegué a la casa. Mi casa. Nuestro hogar. O lo que quedaba de él. Javier ya estaba ahí, parado en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera como si sostuviera el peso del techo entero. Me miró entrar con los ojos rojos. Gracias por venir, dijo. No respondí. Dejé mi bolso en la silla. Caminé hasta la mesa. Me senté. No quería abracitos, ni disculpas, ni versiones recortadas de la verdad. A las 9 en punto sonó el timbre. Javier tragó saliva. Yo no me moví. Él tampoco. El timbre sonó de nuevo. Ve tú, dije. Javier asintió y fue a abrir. El sonido de la puerta. Un saludo tenue. Pasos. Y luego Lucas apareció en la entrada de la sala. Él también parecía distinto. Como si todo el fuego con el que me hablaba por mensajes se hubiera apagado dejando solo cenizas. Hola, Clara, dijo con la voz más baja que nunca. Siéntate, respondí. Los dos lo hicieron. Frente a mí. Como si estuvieran a punto de ser juzgados. Y en cierto modo, así era. Me quedé unos segundos mirándolos. Dos hombres tan distintos. Javier con su culpa silenciosa, sus dedos inquietos golpeando la mesa. Lucas con su mirada fija, intentando leerme, como siempre hizo. Saqué mi teléfono. Puse el audio. No dije nada. Nada. Solo lo dejé sonar. Las voces de ellos llenaron la sala. Se escucharon a sí mismos hablar de mí, discutir sobre mí, decidir por mí. Cuando terminó, el silencio fue espeso, irrespirable. Lucas fue el primero en hablar. Clara, no es lo que piensas. Me reí, una risa amarga. ¿Y qué pienso exactamente? ¿Que ustedes dos se conocen? ¿Que hablan sobre mí? ¿Que mi vida es algún tipo de acuerdo entre los dos? Javier levantó las manos en señal de rendición. No es un acuerdo, Clara. No así. Yo conocía a Lucas desde antes. Lo miré sin mover un músculo. ¿Desde cuándo? 2 años, dijo, con un hilo de voz. Mi cuerpo entero se tensó. ¿2 años? Lucas intervino suavemente, no como amigos. No era eso. Javier apretó los labios. Coincidimos en un proyecto. Algo de trabajo. Luego hablamos un par de veces. Él sabía que yo estaba mal contigo. Le conté algunas cosas. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosas? Javier se frotó la frente. ¿Qué discutíamos? Que ya no conectábamos. ¿Qué sentía que te perdía? Lucas exhaló. Yo lo escuché. Y sí, sentí lástima. Sentí empatía por ti. Y cuando te escribí por error fue porque sabía quién eras. Y pensé que necesitabas alguien con quien hablar. Alguien que te viera. Me quedé paralizada. Me habían visto. Pero no de la manera que uno quiere ser visto. No con amor. Sino con conocimiento previo. Con ventaja. Javier habló de nuevo, pero su voz tembló. Yo no sabía lo que iba a pasar entre ustedes. Cuando él te escribió, yo no tenía idea.
¿Y cuándo lo supiste?, pregunté. Lucas bajó la mirada. Hace meses. ¿Me estaban usando?, grité sin gritar, pero con una fuerza que llenó la habitación. No, dijeron los dos al mismo tiempo. Entonces explíquenme, dije entre dientes, ¿qué era todo esto? ¿Un experimento emocional, un rescate fallido? ¿Una competencia entre ustedes para ver quién sabía manejarme mejor? Lucas negó rápidamente. Clara, yo me enamoré. ¿Y Javier? Javier no sabía cómo volver a ti. Javier asintió con lágrimas contenidas. Es verdad. Yo sentí que Lucas te entendía. Y yo había perdido esa conexión contigo. No lo planeamos así. Mi pecho ardía. No sabía si era rabia, dolor o la combinación exacta de ambos. ¿Me querían compartir? No, susurró Javier. Jamás, dijo Lucas. Pero sus ojos contaban otra historia. Una historia donde ambos, de maneras distintas, se habían adueñado de partes de mí sin pedir permiso. Me levanté. Los dos se levantaron conmigo, como si temieran lo que vendría. ¿Quiero la verdad? Toda. Javier respiró hondo. Lucas cerró los ojos. Y entonces, como si hubiera estado esperando ese momento para abrir la herida más profunda, Javier dijo: Lucas sabía cosas de ti que yo ya no sabía. Y yo lo dejé hablar contigo porque pensé que te hacía bien. Porque pensé que si tú encontrabas consuelo, podríamos arreglarnos. Sentí el estómago caer. Me dejaste, como quien deja una planta al cuidado del vecino. No así, dijo él, con desesperación. Lucas interrumpió. Yo lo intenté parar. Se lo dije. Le dije que se estaba arriesgando, que tú no eras una mujer para usar como puente. ¿Puente? Mi grito rebotó en las paredes. Lucas palideció. Perdón. No quise decir eso. Javier se acercó un paso. Clara, yo nunca imaginé que tú y él, que se enamorarían. Solo pensé que sería algo temporal. Un alivio emocional. Fue en ese instante cuando lo comprendí. No lo decían con maldad. Pero sí con egoísmo. Habían decidido por mí. Habían movido piezas sin preguntarme. Habían asumido que mi corazón era un espacio que podían gestionar. Me senté de nuevo porque las piernas ya no me sostenían. Entonces, dije con voz rota, los dos sabían, durante meses, que yo estaba atrapada entre ustedes. ¿Y ninguno dijo nada? Ninguno respondió. Los dos bajaron la mirada. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Me cubrí el rostro con las manos. Y lo dije. Lo dije sin pensarlo. No sé quién de ustedes me hizo más daño. El que me amó a escondidas o el que dejó de amarme sin decirlo. Javier se desplomó en la silla. Lucas apoyó la frente en sus manos. Y yo sentí algo nuevo. No furia. No tristeza. Luto. El luto por una versión de mi vida que no volvería. Cuando levanté la mirada, vi a dos hombres rotos. Pero ninguno era el que yo necesitaba que fuera. Respiré hondo, tan hondo que dolió. Y dije la frase que selló la noche. Ahora que sé toda la verdad, no sé si quiero a alguno de los dos. La sala se quedó muda. Ellos no supieron qué decir. Y yo me levanté. Fui hacia la puerta. La abrí. Y antes de irme, volví la cabeza solo para lanzar la última pregunta, la que aún hoy me persigue como una sombra. Si descubrieras que dos personas que te amaban tomaron decisiones cruciales sobre tu vida sin consultarte, ¿podrías volver a confiar en alguno de ellos? Salí de la casa sin cerrar la puerta. El aire frío de la noche me golpeó en la cara como un recordatorio de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba sola, pero también libre. No escuché pasos detrás de mí. Ni súplicas. Ni promesas. Solo el silencio. Ese silencio denso, incómodo, honesto, que deja al descubierto lo que ya no se puede salvar. Caminé por la calle sin rumbo.
El viento movía mi cabello como si quisiera empujarme hacia adelante, lejos de ellos, lejos de la historia donde yo había sido un personaje secundario en una trama que llevaba mi nombre. No lloré. No esa noche. Ya había llorado demasiado. Me quedé en casa de Ana, pero esta vez no me escondí bajo las sábanas ni me acurruqué en el rincón de la cama. Me senté frente a la ventana abierta, escuchando los ruidos de la ciudad, el motor de un coche lejano, las risas de un grupo que pasaba por la calle como si la vida no doliera. Y entonces decidí algo que nunca pensé que podría hacer. Les escribí a ambos. Un solo mensaje. Copiado y pegado, sin diferencias, sin privilegios. Voy a tomar distancia. No quiero verlos ni hablar con ninguno por un tiempo. Necesito volver a mí. Necesito entender quién soy sin ustedes. Lucas respondió primero. Un mensaje corto, lo entiendo. Aquí estaré. Si algún día quieres volver a hablar. Javier tardó. Cuando llegó su mensaje, parecía escrito con manos temblorosas, haré lo que necesites. Solo quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Guardé el teléfono. Y lo apagué. Los días siguientes fueron raros. Una mezcla de alivio y duelo. De silencio y descubrimiento. Caminé sola. Fui a cafés donde nunca había entrado. Me escuché respirar sin tener que explicar nada a nadie. Una tarde, sentada frente al mar, porque sentí la necesidad de ver un horizonte que no tuviera paredes, me di cuenta de algo que me dolió y me liberó al mismo tiempo. No necesitaba elegir entre Javier y Lucas, porque por primera vez estaba eligiéndome a mí. Ellos dos habían movido mis hilos, sí. Me habían manipulado, me habían amado a medias, me habían perdido sin darse cuenta. Pero yo también me había perdido. Me había convertido en una sombra de mí misma tratando de sostener una vida que ya no era mía. Y allí, mirando las olas romperse una y otra vez, siempre distintas, siempre nuevas, entendí que la traición más grande no había sido la de ellos. Había sido la mía. Traicioné mis propios límites. Mi intuición. Mis necesidades. Y ese día, mientras el sol caía y el cielo se encendía de naranja, tomé la decisión final. Volví a casa. Empaqué mis cosas. No las de él. No las nuestras. Solo las mías. Dejé las llaves en la mesa. Con una nota breve. Gracias por lo vivido. Ahora empiezo algo que no incluye a ninguno de los dos. Salí sin mirar atrás. No para castigarlos. No para vengarme. Sino porque entendí que ambos formaban parte de una historia que debía terminar para que otra pudiera empezar. Una que no dependiera de un mensaje equivocado, de un silencio o de dos hombres decidiendo por mí. Una donde yo fuera la única autora. Y ahora, mientras cierro esta confesión, te dejo la última pregunta, la que queda vibrando después de todo lo dicho, todo lo vivido, todo lo roto. Si tu corazón hubiera sido usado, manipulado, dividido entre dos personas que decían amarte, ¿tendrías el valor de empezar sola, desde cero?